Johann Gregor Mendel nació el 22 de julio de 1822. Su padre era veterano de guerras napoleónicas y su madre hija de un jardinero. Ambos trabajaban en una pequeña granja. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero las enseñanzas de su padre sobre los cultivos de frutales y la relación con diferentes profesores a lo largo de su vida influyeron en su personalidad científica. En 1843, Mendel ingresó en el monasterio agustino de Brión. En 1847 fue ordenado sacerdote. Residió en la abadía de Santo Tomás, Brión, y para poder seguir la carrera docente fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias en 1851. En 1854 fue profesor suplente de la Real Escuela de Brión, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a investigar la variedad, herencia y evolución de las plantas, en especial de los guisantes. Es así que sus aportes a la ciencia son considerados hoy como fundamentales para el desarrollo de la genética. En 1856 inició sus trabajos de investigación a partir de experimentos de cruzamientos, hibridaciones, con diversas variedades de guisantes que efectuó en el jardín del monasterio, estudiando la descendencia producida en cada caso. Resumió sus descubrimientos en las 3 leyes de la herencia, llamadas leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia y que fueron explicadas con posterioridad por el padre de la genética experimental moderna, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan. Sus observaciones le permitieron acuñar 2 términos que se siguen empleando en la genética actual: dominante y recesivo. También los términos factor e híbrido son 2 conceptos establecidos por Mendel de absoluta vigencia en la actualidad. Mendel falleció el 6 de enero de 1884 en Brión. Sigue siendo uno de los grandes biólogos del siglo XIX y la inspiración para una de las ciencias más desafiantes de nuestro tiempo, la genética. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. Mendel observó plantas que tenían el color de la semilla amarillo y plantas cuyas semillas eran verdes. Tomó plantas de raza pura y las hibridó. Al realizar la fecundación cruzada, obtuvo que toda la descendencia, primera generación filial o F1, tenían semillas de color amarillo. Era como si las semillas verdes hubieran desaparecido. La descendencia genética híbrida se parecía en exclusividad a uno de los padres y nunca al otro. Mendel sacó la conclusión de que hay un rasgo que domina sobre el otro, amarillo, frente a un rasgo que no aparece, recesivo, verde. La dominancia es la apariencia del carácter, lo cual no implica que sea mejor. Mendel se dio cuenta de que estos resultados solo se podían explicar si los rasgos hereditarios están gobernados por 2 factores. Mendel razonó que cada célula reproductora tenía que recibir un solo factor, de manera que cada nueva planta tuviera 2 factores, uno del gameto masculino y otro del gameto femenino. Con esto predijo la meiosis. Segunda ley de Mendel, ley de la segregación de los caracteres. Mendel hibridó a los individuos de la F1, A mayúscula, A minúscula, que son genotípicamente heterocigóticos, y obtuvo una segunda generación filial, o F2, donde aparecen semillas verdes que no aparecen en F1. De cada 4 plantas, 3 tendrán las semillas amarillas y una semilla verde. El 75% de las plantas de la F2 tendrán semillas amarillas, en proporción 3.1. La planta de semillas amarillas podía ser homocigótica, A mayúscula, o heterocigótica, A mayúscula, A minúscula. Mendel razonó: lo que quiere que fuera responsable del color de la semilla verde, aunque no aparezca en la F1, no se perdió, ya que apareció en F2. Más bien, había sido suprimido en F1 por las plantas amarillas que son dominantes. El gen que controla el color verde no había sido alterado. Tercera ley de Mendel, ley de la transmisión independiente de los caracteres. Mendel cruzó plantas que diferían en más de un rasgo y analizó cómo se combinaban estos caracteres en la descendencia. Trabajó con los rasgos del color de la semilla, amarilla y verde, y la textura de la semilla, lisa y rugosa. Cogió plantas homocigóticas de semillas amarillas y lisas y las cruzó con plantas heterocigóticas de semillas verdes y textura rugosa.
La primera generación filial F1 eran todas amarillas y lisas, de donde infirió que el amarillo y liso eran caracteres dominantes, mientras que verde y rugoso eran recesivos. Empezó a autofecundar la F1 en la que todas eran amarillas y lisas y obtuvo como resultado de ello en la F2 315 amarillas lisas, 101 amarillas rugosas, 108 verdes y lisas y 32 verdes rugosas. La proporción obtenida era 9.3.3.1. Mendel propuso que esto tendría sentido si el color y la textura se heredan de forma independiente. La tercera ley de Mendel dice que la herencia de un par de genes situados en un par de cromosomas no resulta afectada por la herencia simultánea de otro par de genes situados en otro par de cromosomas.